de nuevo, de aquello que, constituyendo nuestro pasado, es muy importante para entender dónde estamos. Siempre decimos que es imposible comprendernos, comprender a los vascos, a nuestra cultura, a nuestra trayectoria, sin mirar a la mar, sin mirar nuestra historia marítima, nuestro patrimonio marítimo, que ahora quizá pasa más desapercibido, estamos metidos en mil aventuras, en mil historias, pero que sin lugar a dudas nos ha traído hasta aquí y ha formado incluso nuestro carácter, nuestra forma de entender el emprendimiento, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, primero con Europa, luego más allá, cruzando el Atlántico con América, con otros continentes, en fin, que hemos surcado los mares trayendo, llevando mercancías, enfrentándonos a mil peligros y aprendiendo en el camino. Un aprendizaje que, como digo, nos ha hecho como somos y nos ayuda a enfrentar los retos del futuro. Por eso, cuando alguien viene y nos presenta cosas, iniciativas tan bonitas como esta, que nos ayudan a recuperar parte de nuestro patrimonio marítimo, pues la verdad es que lo agradecemos muchísimo. Vamos a hablar además de la parte más humana del patrimonio marítimo, porque los barcos, siendo importantes, son solo una pieza de aquello que nos ha llevado, como digo, a cruzar los mares. Sobre ellos iban tripulaciones gobernadas por capitanes. Y los capitanes de la Marina Mercante Vasca, bueno, pues ¿qué os voy a decir? Han sido la élite de la navegación en todo el mundo y esto no es ninguna presunción, es un hecho cierto. Tenemos con nosotros a dos personas que vienen de una saga de marinos, Julián Garáizar Candina y Javier Garáizar Candina. Bienvenidos a bordo. Hola, vosotros venís de una saga de marinos y, Julián, nos presentáis un libro que recoge la biografía de un antepasado vuestro que tuvo una relevancia especial en un momento concreto de nuestra historia marítima. Sí, sí. Bueno, he participado, no lo he escrito yo, pero con un gran escritor y periodista de temas marítimos, Juan Carlos Díaz Lorenzo, hemos contribuido a hacer este libro que narra un poco la memoria de nuestro abuelo Antonio Candina Ibarra. Sus vicisitudes, primero con un pequeño preámbulo sobre su situación para encuadrarnos en su personaje, sobre la minería, los ferrocarriles, las navieras, el puerto de Bilbao, y luego viene un poco redactado su vida marítima, su vida profesional y su vida laboral. Y entonces hemos recogido un poco, luego también toda la historia de sus barcos que forman la naviera Vidasoa, sus pasajes, sus capitanes y sobre todo toda su historia de los barcos. Hemos ido recopilando poco a poco a través de internet, visitando museos, visitando academias y buscando información un poco por todas partes sobre la vida de este hombre, que fue mi abuelo, fue mi padrino y fue un personaje no muy bien tratado por la historia porque poco he hablado de él, pero yo he recogido un poco todo lo que he podido recopilar para que se sepa la vida de este gran marino y empresario de su tiempo. Claro, Javier, porque muchas veces, ¿no?, es lo que ocurre con la figura de los abuelos. Son personas que conocemos al final de su vida, que nos parecen, en su mayoría, ¿no?, nos parecen personas tranquilas, sedentarias en la mayor parte de los casos, y los descubrimos generalmente, además, no sé, pero yo pienso, a ver si estáis de acuerdo conmigo, que en general los marinos son gente discreta, que ha vivido mucho e intensamente, que hay muchas cosas que no cuenta, y entonces, bueno, desde las generaciones siguientes, pues
no se conoce realmente lo que ha sido la vida activa de nuestros abuelos, ¿no? Y en el caso de los marinos más, porque muchas de sus aventuras no sucedían en tierra, sucedían muy lejos. Sí, es una cosa muy curiosa porque además pues de toda la trayectoria de la Hitite, pues el asunto es que cómo empezó todo esto, pues nos lo contaba nuestra madre, ¿no? Este hombre nació en Sopelana en el siglo XIX y era el noveno hijo de una familia humilde, su padre era un profesor de primaria. Y pues se quedó huérfano enseguida y bueno, pues se quedó su madre viuda con 9 hijos y que era el más pequeño, pues hay que imaginarse en esa época de penurias económicas, etcétera, pues tuvo la suerte de que fue acogido por una familia de farmacéuticos en Plencia, de la familia Aramburu, donde le dieron cobijo durante 4 años. Pero él lo que quería era ser marino, él quería ser capitán, ¿no? Estuvo de mancebo en esa farmacia y tenemos constancia efectivamente que así fue, porque hemos encontrado un libro donde aparece: yo soy Antonio Candina Ibarra, tengo 12 años y quiero ser capitán de la Marina Mercante. Qué bueno, ¿no? ¿Qué esa vocación? Sí. Porque en la familia anteriormente ¿había algún capitán? No, en principio, bueno, Julián es el experto a nivel genealógico de la familia. Anteriormente sus hermanos mayores, al no haber aquí negocio, pues se emigraron a las Américas. El mayor fue a Perú y murió de tuberculosis, y el siguiente fue a Chile y dejó descendencia ahí con la que tengo todavía contacto. Entonces sus hermanos varones pues fueron fuera a través del mar. Pero no eran marinos. No eran marinos. Qué curioso, ¿eh? ¿Cómo se despertaría esa vocación con 12 años? Pues yo creo que, bueno, quizá en esa época pues había mucha, como tú has comentado al principio de la charla, pues mucho más cercanía al mar, había mucha más tradición en Plencia, sobre todo una gran tradición marinera, de capitanes, aventuras, tráfico. Claro, era la manera de buscar salir, aventura, de salir, exactamente, ¿no? A la mar, no había, los aviones estaban recién casi descubiertos. Y esta familia Aramburu, el farmacéutico Pedro, pues le dio la oportunidad de poder trabajar, de ganarse un pequeño sueldo para ayudar a su madre por un lado, les permitió vivir en su propia casa, la casa de los farmacéuticos, en la parte de arriba, y estudiar en la escuela náutica que había justo enfrente de la farmacia. Fíjate que las casualidades no existen. Exactamente. Entonces ahí estuvo hasta que completó su formación como piloto, pero Julián sabe mucho mejor. Él llegó ahí con 12 años y conocemos a través del archivo de que está en el Museo Marítimo de Plencia. Investigando su archivo hemos encontrado pues lo que pagó para las matrículas, todas sus notas, todo su proceso de aprendizaje, y él entró con 12 años y acabó la carrera con 15 años, siempre con todo aprobados, y a los 15 años dejó escrito en el libro de la farmacia que su puesto se lo dejaba a otro mancebo y se embarcó a los 15 años. Este hombre a los 20 ya era capitán de barco, siguió estudiando mientras navegaba. Empezó a navegar con la naviera. O sea, con 15 años era piloto ya. Ya era piloto con 15 años. Una responsabilidad. Y empezó a navegar con 15 años en el barco Ereaga. Sabemos que era oficial del barco Ereaga. Luego fue su capitán. Luego siguió trabajando con la naviera del Nervión durante toda su vida laboral. Fue el capitán del mar Cantábrico. No el que de la guerra, sino el anterior. Y también fue el primer capitán del mar Tirreno. Siendo capitán del mar Cantábrico, salvó a unos náufragos de un submarino que hundió enfrente de Barcelona el barco Harpagus. El consulado inglés le dio una copa de mérito con un submarino inglés. Copa de plata. ¿En la Primera Guerra Mundial? Sí, un submarino alemán hundió un barco inglés. Y en primer desarrojo, porque puso en riesgo su barco, salvó a los náufragos de aquel submarino. Y hay una copa que tiene mi primo, dedicado a Antonio Candina. Por el gobierno británico. Por el gobierno británico, como salvación tal. Entonces hay muchas anécdotas de este tipo. Lo mismo que, pues cuando su hijo primogénito, pues fue capitán, porque casi se lo impuso su padre, no le gustaban los estudios. Y siendo capitán de uno de los barcos de la naviera, el Goño, pues fue hundido una noche de las fiestas de agosto de Bilbao, en el mar del Norte. Fue hundido por la noche el barco Goño y murió con parte de su tripulación.
que murieron 15 en el Fue naufragio. hundido Por un choque de otro barco. un accidente. Un accidente. Por la noche el barco es antiguo, tenía Creo que pocas alguna vez luces. hemos hablado de ese naufragio aquí. El Logoño, y entonces sí, tengo el GPS puesto donde está hundido y algún día igual lo visito en el mar. Tenemos una idea de hacer un pequeño corto sobre la historia de Ezequiel, el capitán Ezequiel Candina, el hermano mayor de nuestra madre, que falleció a los 20 y pocos años. 25 años. A los 25 años. Y fue un drama, el hijo primogénito de nuestra Aitite. Y nuestra abuela pues sufrió muchísimo. Sí. Tenemos entendido que en esa época de luto mandó a sus 8 hijos a cada uno a un sitio a estudiar a Vitoria, a estudiar fuera, porque querían estar tranquilos y pasar ese duelo, ¿no? Y mi madre, en nuestro caso, a mamá le tocó ir a Berriz, si no estoy equivocado, durante varios años, hasta que mi abuela recuperó un poquito la serenidad, ¿no? De haber perdido. Luego también hubo otra tragedia, su segundo hijo primogénito, pues también empezó con el negocio naviero, con un negocio de fletamiento de barcos, de equipamientos y de tripulaciones, y murió de una peritonitis en el año 35, también con 29 años, dejando un hijo de la viuda. Y mi abuelo se hizo cargo de todo aquello. Y bueno, de ahí viene un poco la saga todavía de la marítima candina, que todavía hoy en día sobrevive todo todavía. La relación de Candina con el mar, ¿no? La cuarta o quinta generación de candinas. Y en el mar. ¿Y hoy en día seguís teniendo capitanes en la familia? No, mi sobrino tiene un negocio de tripulaciones, que se llama Candina Ship. Entonces, bueno, sigue vinculado a el tema de tripulaciones. Más que nada. Bueno, a ver, mi abuelo, me gusta mucho la genealogía y tengo hecho el árbol genealógico de toda la familia, familiares. Y miré un poco ayer y diríamos que de mi abuela, la rama de mi abuelo, contando los pegados que llamo yo, son las mujeres y todos los demás, pues somos unos 180 en este momento. Entonces, bueno, pues algunos están relacionados con el mar, pero muchos más están relacionados, por ejemplo, con la medicina. En la familia tenemos una saga de médicos importantes. Mis dos tíos, que ya fueron el hijo tercero y el cuarto, Roberto Candina y Vicente Candina, pues no fueron médicos de pulmón y corazón, y Vicente fue oftalmólogo. Y entonces, ellos luego tienen hijos que se dedican a la medicina. Mi hermano Javier es médico, y hay mucha gente relacionada con la familia. Hemos pasado un poco de la profesión del mar a la profesión sanitaria. Que estaba ahí en el comienzo, en esa farmacia de Pero Prensa. seguimos siendo muy aficionados al mar y seguimos con los títulos náuticos y compitiendo, navegando, etcétera. Haciendo modelismo naval. Exactamente. Sí. Bueno, oye, que no se nos olvide. Tenemos que decir que este martes pasado mañana, 7 de mayo, a las 18 horas, hay un acto en el que se presenta este libro del que hablamos, por cierto, un libro magníficamente editado, lo estoy viendo ahora mismo, en el Itxas Museum de Bilbao. Y que creo que la entrada es libre hasta completar el aforo, ¿verdad, Julián? Sí. O sea, Itxas Museum de Bilbao, martes 7 de mayo a las 18 horas. Si os apetece oír hablar de mar, de marina mercante, no sé si algo de medicina, porque la conferencia que acompaña esta presentación se titula La estreptomicina y los buques de la Compañía Transatlántica Española. Pues es lo curioso, ¿no? Sí, la verdad es que quizá parece que como que no puede pegar mucho la historia de la Aitite con la historia de los antibióticos, cómo llegaron los antibióticos a nuestro estado, ¿no? Pues bueno, lo hemos hecho encajar, ¿no? De tal manera, bueno, yo soy catedrático de microbiología en la Facultad de Farmacia, le habría hecho mucha ilusión a nuestro abuelo saber que un nieto. Pues a mí esto ha pasado de mancebo a catedrático. Pero qué bueno, algo hay en los genes que todavía no conocemos, para que estas cosas pues resulta que forma parte de un grupo en la Academia de Ciencias Médicas, un grupo de historia de las ciencias médicas. Y precisamente el presidente de ese grupo es descendiente, nieto de aquel farmacéutico. Se cierra el círculo. Enrique Aramburu. Y bueno, pues y con él estoy trabajando en un tema muy bonito de cómo llegaron. Precisamente Julián comentaba que nuestro tío José Mari había muerto de una peritonitis antes de la llegada de los antibióticos. Nosotros
estamos a través del estudio de los barcos de la Compañía Transatlántica, de los grandes transatlánticos que venían en los años 40, 45, después de la Segunda Guerra Mundial, llegaban a Bilbao directamente desde Nueva York y que traían, ahora lo sabemos porque hemos podido entrar en los archivos, traían antibióticos, traía penicilina primero, luego streptomicina, luego tetraciclinas, etcétera, hasta que se pudo establecer con un coste altísimo a nivel de divisas en un momento de la posguerra civil en la que no había recursos económicos, no había para comer, no había ni para comer, el extraperlo, que todo el mundo recuerda, pues el contrabando, la manipulación, la adulteración, aquellas películas de pues que de aquella época, ¿no? Y bueno, hemos podido entrar en ese archivo casi por casualidad y poder ver efectivamente los hojas de aduanas de aquellos barcos, alguno de ellos muy famoso, como el barco Habana, que fue el que trajo a los refugiados. Exactamente, después ese barco... Nos ha hablado aquí con la nieta de su capitán. Exactamente, pues ese barco junto con el barco Marqués de Comillas y el Magallanes fueron los tres los únicos barcos españoles que eran capaces de surcar el Atlántico, evitando los submarinos alemanes que también en la Segunda Guerra Mundial pues hundían todas las flotas, ¿no? Y estaban, claro, España no participó en esa guerra, ponían en los bordos de esos barcos la bandera española bien pintada, las amuras, sí, para que cuando saliese el periscopio del submarino pues viese y no le pegase un torpedo. Claro. Entonces era el único sistema, porque claro, el tema de los aviones pues, se desarrolló muchísimo más tarde, el único sistema de transporte de personas y de mercancías. Fijaros, o sea, estábamos hablando y hablaba yo en la introducción, ¿no?, de la importancia de la navegación en nuestra cultura. Fijaros si es importante, que lo acabas de comentar tú ahora, Javier, que nos trajeron los barcos, la navegación nos trajo los antibióticos, seguramente antes, con más rapidez que lo que llegaron a sitios del interior o de otros lugares, ¿no? Sí, este era el lugar de entrada de España. Venían directamente desde Nueva York, el último puerto. Hacía una ruta circular. Interesante esta conferencia. Va a ser muy interesante. Bueno, aquí el protagonista es el Aitite, el protagonista es Antonio. Pero bueno, es un pequeño complemento, pues para ayudar a Julián un poco. Y para ilustrar lo que comentábamos antes, la importancia del tráfico marítimo y del negocio naviero en nuestra sociedad y en nuestra evolución. Estamos hablando de centenares, de miles de vidas salvadas con este tráfico de antibióticos. Claro. Sí, es un tema bastante apasionante. Hemos tenido esa suerte de poder entrar en esos archivos que están en la Universidad de Cantabria, una donación de una consignataria, Pérez y Compañía, y que nos han brindado esta compañía Pérez y Compañía, esta consignataria, pues gestionaba todo lo que es los atraques de los buques en todo lo que es la cornisa cantábrica, y nos tenían en cada uno de los viajes pues un pequeño paquetito con los tripulantes, pasajeros, la carga, los gastos, y ese sobrecito atado con una cuerda ha estado cerrado hasta que hemos podido nosotros abrir esos paquetes y comprobar que efectivamente lo que mis colegas médicos nos decían, la gente muy mayor, los médicos ya muy veteranos, de que sí, los antibióticos entraban por la ría. Y por ejemplo el doctor Líbano, que fue mi médico de cabecera, pues hablando con él, que ya está muy mayor, recordaba que acompañó a su padre al muelle de Santurce una vez que llegaba a La Habana, pues comprar allí mismo algo de penicilina para directamente ir a casa de un niño que tenía meningitis para ponerle directamente la droga, que le salvó la vida. Es que cada una de estas anécdotas que estáis contando es una pieza importante de nuestra historia, ¿no? Porque nos revela las condiciones de vida, cómo evolucionaron, cómo evolucionamos. Por eso, por eso desde aquí hacemos un homenaje a todos los que han sido, los que nos han colocado en la posición, yo creo que privilegiada en la que estamos, ¿no? En el occidente, en una sociedad moderna, avanzada, con un sistema de salud maravilloso, con todo lo que haya que seguir avanzando. Por eso nos parece relevante y meritorio
que cada uno, empezando por nuestro círculo más íntimo, se trata de vuestro abuelo, pero fijaros qué trascendencia tiene a nivel de comunidad también. A ver, el libro lo hemos hecho poco a poco, descubierto, sin negociar con ninguna editorial ni nada. Entonces se vende por Amazon. ¿Lo habéis autoeditado? ¿Lo habéis autoeditado vosotros? Nosotros sí. Ah, pues está magníficamente editado. Está autoeditado y maquetado por nosotros, y se vende por Amazon, cualquiera puede comprarlo. Muy Tiene bien. un poco la historia relacionada del abuelo, pero por supuesto relacionado un poco con todo, con el puerto, con las minas. Un hombre muy detallado. Es un libro un poco duro de leer porque es histórico, es libro histórico. Es riguroso. Sí, es riguroso en todos sus datos, está todo contrastado. El seguimiento de todos sus barcos, está hecha la vida de todos ellos, de toda su trayectoria. Y yo un poco después de terminar esto, tuve la osadía un poco de hacer la maqueta, y tengo hecha la maqueta de todos los barcos, que algún día, pues quizá el año que viene... ¿Tienes todos los barcos? Tengo todos los de barcos, la naviera. Los 10 barcos de la naviera. Hice primero una pequeña maqueta del Candina. 11 barcos. Esa la he visto yo. Que la vio él hace 5 años, la botamos allí en el estanque de los maravillosa, Cardona. con el ruido de las máquinas, la chimenea echando el humo de las calderas. Y en la época de la pandemia, pues aproveché y hice la maqueta, porque tengo pues todas las medidas de los barcos, toda la información, y a escala 1:100, pues, y luego, pues recogiendo pues con juguetes viejos y con pequeñas cosas, pues les puse una hélice con un motorcito eléctrico y con un humo de un papel, y con ciertas cosas rutinarias, de maquetas hechas con cosas de alfileres, palillos y cartón. Pues hechas las maquetas y flotan. Y yo todos los años... Navegan. No solo flotan. Y yo todos los años, el día de mi cumpleaños, una pequeña piscinita que tengo de plástico, pues a los nietos les saco las maquetas, les doy los mandos para que las dirijan. De ahí puede salir algún capitán también. A ver si se recupera. Y yo quiero, pues igual el año que viene o dentro de los años, pues también hacer otra nueva botadura en el estanque, que pediré permiso, de los Cardona, que es un estanque precioso, que está hecho para eso, totalmente inutilizado. Yo no comprendo cómo una ciudad como Bilbao pues no tiene en marcha algo de este tipo. Todas las ciudades importantes del mundo, en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos, en Nueva York, tienen un estanque para maquetas, donde los jóvenes para navegar a vela con esos maravillosos modelos, que es una maravilla. Es una afición que aquí hemos perdido y que aquí existió. Bueno, tú ya sabes que a mí eso me encanta. Sí. Pues a ver, y entonces te planteas poner a flote todos los barcos de la naviera. Sí, los tengo en marcha, y un día... Nada, cuenta con esta colaboración, eso hay que celebrarlo a nivel de los 10 barcos surcan el estanque de los Cardona, echando humo por la chimenea. Precioso, pues nos anunciarás cuándo para poder estar presentes. Oye, muchísimas gracias. Lo recordamos, Ichas Museum de Bilbao, este martes 7 de mayo a las 18 horas, presentación del libro de la mano de Juan Carlos Díaz Lorenzo y Julián Garayza Arcandina, y la conferencia, muy interesante, cómo llegaron los antibióticos a Bilbao y a Vizcaya. Y bueno, pues esperamos estar allí, porque ya con estas pinceladas que nos habéis dado habéis despertado nuestro interés. Javier, Julián, muchísimas gracias. Un saludo a toda la familia, a toda la saga de los Candina. Vale, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Muchas gracias, Edu.